Buenos días. Vamos a ser más que escrupulosos en el tiempo, llevamos toda la mañana. Yo creo que se han tratado temas muy interesantes, pero lo vamos a intentar ajustar más tarde. Si terminamos antes de la 1:30, mejor que a la 1:30. Vamos a intentar ser rigurosos en el inicio, ¿no? Lo primero que quería recordaros que lleváis una encuesta en la carpeta para que rellenéis. Creo que hay una oportunidad interesante de que cada uno tengáis después 20.000 euros. Si sale el número que está ahí, a todos los que de alguna forma presenten la encuesta les devolveremos de alguna forma el derecho a participar o estar en esa opción, ¿no? de participar en el concurso este. Entonces, rellenarlo, que no os cuesta nada, porque hay un tema que es importante, que es que consigamos tener el input de lo que os han parecido de alguna forma un poco las diferentes presentaciones, porque puede haber un tema que es importante, que es que hagamos una jornada específica sobre los temas que realmente hayan dado más interés. Lo primero que hago de alguna forma es presentarme. Soy Julín Garrido, soy director de toda la informática, y aprovecho para agradecer también a los que están escuchándonos desde fuera, porque es una jornada que se ha presentado en streaming y afortunadamente sabemos que hay más gente de fuera pendiente de lo que aquí se traslada. Yo creo que es una cosa lógica, ¿no? Que existen nuevas herramientas TIC que tenemos que estar todos cada vez más acostumbrados a utilizar. Por lo tanto, agradecer pues, a estas personas que están conectadas desde fuera. De los temas que se han trasladado durante toda la mañana, simplemente un comentario, que creo que tenemos la obligación de animar a que las pymes utilicen ese 2 o 3% de lo facturado en mejora de sus infraestructuras tecnológicas, que va a hacer que tengamos realmente pymes preparadas de cara al futuro, ¿no? Y entonces, cuando se habla de esa seguridad del cloud, realmente la estarán viviendo porque se habrá invertido en que realmente de alguna forma se incorpore esa tecnología, ¿no? Yo ahí creo que tenemos un reto que tenemos que hacer entre todos. Las empresas que estamos en el día a día trabajando, tenemos que hacer que esos responsables TIC de las empresas que se ha comentado exactamente visualicen que su gran oportunidad es que la empresa evolucione y de alguna forma su puesto va a depender de que la empresa evolucione y cada vez van a tener más sentido sin ser de alguna forma el elemento que coordine las contraseñas de todo, porque cada vez hay más oportunidades de hacer cosas, pero realmente es colaborando. Nosotros desde Claví un esfuerzo que hacemos es que la gente nos visualice como el departamento TIC de las empresas y que nos visualice como el departamento especializado cuando hay un departamento TIC en las empresas, porque nosotros, aunque seamos 60 y tantas personas trabajando en temas tecnológicos, es decir, colaboramos con muchísimas empresas que pueden estar a nuestro alrededor, con empresas que son muy grandes y que tienen hiperespecialización en ciertas cosas, pero empresas muy pequeñitas que también son hiperespecialistas en algún tema concreto. Por lo tanto, ese responsable TIC creo que tiene que, de alguna forma, o está de alguna forma evolucionando, moviéndose, a que realmente es el nexo de unión entre lo que es la empresa y las diferentes colaboraciones con los que quiere estar. Incluso cuando hablo de la competencia es con alguien que todavía no sé cómo colaborar con él, porque terminaré teniendo que colaborar con él. Entonces, de alguna forma, es un mundo colaborativo. Yo creo que es de alguna forma un poco lo que está apareciendo
desaparecen el responsable TIC que quiere ir con la bata blanca y ser de alguna forma el único sobre el que caiga todo el peso de la organización relacionado con las TIC, desaparece en muchas ocasiones porque desaparece esa empresa que lo tiene, que no ha sido capaz de tener una visión de colaborar con diferentes entornos que cada vez son tan amplios, lo que es el tema de las TIC, que impide el que una sola persona, un solo departamento, una sola empresa sea capaz de aglutinar de alguna forma todo lo que necesita las empresas. Pero vamos y pasamos a lo que es el tema de la mesa. Empezamos con la utilización del Big Data para sectores como puede ser el mundo del calzado. Al final los datos los vamos teniendo, pero tenemos que conseguir que eso se transforme en información, ¿no? Entonces, Alex Rabasa, con de alguna forma una experiencia de tiempo, nos va a hablar desde Codos Lab, junto con Agustín Pérez, de qué posibilidades podemos tener para sacarle el máximo partido a esos datos que tenemos que ir recopilando cada vez muchísima más información. Creo que se ha multiplicado por 900 en los 2 últimos años la cantidad de datos que tenemos guardado, pero si no tenemos herramientas que sacarle el partido, para poco nos servir, ¿no? Entonces, si empezáis. Muchas gracias. Sí, para que te escuchen desde fuera. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye ahora? Sí. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias, Joaquín, por tu presentación. Agradecer al colegio que nos invite por segunda vez a estas jornadas. Y bueno, la alegría personal de ver cómo empresas grandes y pequeñas de las TIC compartimos una misma barrera de entrada, según qué sectores, ¿no? Bien, nuestra presentación, como decía Joaquín, va sobre la potencialidad del uso del Big Data. En concreto, nosotros presentamos una aplicación al mundo del calzado desde la perspectiva del análisis de las redes sociales. Hablo en plural de redes sociales, pero el estudio está centrado básicamente en Twitter. Bien, antes de empezar con lo que es la introducción del problema, nosotros venimos de una empresa, Codos Lab. Esta es una spin-off de la Universidad Miguel Hernández. Apenas llevamos un año constituidos. Y cuando nos preguntan, como hace poco un antiguo compañero y amigo, ¿cómo os va? Bueno, pues habiendo creado la empresa en 2013, aún no hemos cerrado, con lo cual la cosa va razonablemente bien. Es cierto que esto es una rueda, conforme van pasando eventos y van pasando casos de éxito, pues la gente va confiando más en según qué tecnologías más o menos novedosas. Como introducción al problema, lo primero que hay que ver es en qué escenario nos estamos moviendo. Más o menos el tema de las redes sociales, conocemos cómo funciona. En este caso en concreto hay una empresa de calzado que me va a permitir que a lo largo de la exposición voy a mantener el anonimato de tal empresa, porque esto es el cliente, es un proyecto que todavía está en vigor, que constaba de un par de fases y desde el colegio nos invitan a presentar algo novedoso y más novedoso que una cosa que está en marcha. Es complicado presentar, pero los acuerdos de confidencialidad nos obligan a guardar escrupuloso secreto de según qué cosas, ¿no? Podemos presentar la tecnología, algunos de los resultados, pero mantenemos el anonimato del cliente. Este cliente tiene una serie tiene una cuenta Twitter y una serie de seguidores, de followers, en tal red. Bien, a su vez, la gente en la red está conectada, el follower está conectado con otros individuos, con otros usuarios, y la propia cuenta de la empresa sigue a otros usuarios de Internet y esos son sus friends, ¿vale? Esa es más o menos la terminología
aceptada, hay que tener en cuenta que algunos individuos pueden ser followers y friends de la cuenta del cliente, ¿no? Pero bueno, entra en juego la competencia que lanza un modelo análogo, lanza una campaña en un momento dado y asociado a esa competencia aparecen unos usuarios que siguen a la competencia y nos siguen a nosotros, los ponemos en amarillo, diciendo, bueno, eso está siguiendo a los dos, pero hay otros usuarios que siguen solo la campaña de la competencia, pero no siguen la nuestra. Eso nos plantea en 3 escenarios bastante distintos. Este es el problema. El cliente lanza la campaña, la competencia lanza otra campaña en paralelo con un modelo competidor en el sector, en el mercado, perdón. El cliente, a partir de este nuevo escenario, pretende averiguar las siguientes cosas. ¿Quién sigue mi campaña y no sigue la campaña de la competencia? A ese hay que fidelizarlo. Por otro lado, de mis seguidores, ¿quiénes siguen también la campaña de la competencia? De alguna manera tengo que saber diferenciarme. Y el tercer escenario era quién sigue la campaña de la competencia y no sigue la nuestra. A esos hay que captarlos. Vamos a intentar segmentar esas opiniones o ese seguimiento en las redes sociales para trazar 3 estrategias distintas de marketing en las redes sociales. ¿Cuántos seguidores tiene cada uno de estos usuarios que se mueven en esta red? ¿Hay alguna procedencia o algún patrón predominante, ¿vale?, en cada uno de estos grupos? Vamos a ver cómo se comportan. Y de alguna manera, en un instante de tiempo, se disparan mis seguidores, y como os pongo ahí abajo, casi ya no se ve, y también los de la competencia, porque esto va variando a lo largo del tiempo. Bien, vamos a ver ahora las redes sociales cómo acaban proporcionando un contexto de exceso de información que ya ha salido en la mesa anterior. Y de alguna manera, bien, con el planteamiento tradicional del manejo de información nos encontramos que una empresa dispone y analiza registros internos, sus propias bases de datos, a veces encuestas de opinión que se hacen a pie de calle en los propios comercios, y eso va alimentando el conocimiento que tiene la empresa sobre la repercusión de sus campañas, sobre el funcionamiento de su propia empresa y demás. El tema crece y empieza a complicarse ese almacenamiento de los datos, que simbolizamos con esa estantería ahí, que empieza a estar poblada y un poquito caótica. Y empezamos a incorporar en nuestras empresas estadísticas del sector. Esa, por ejemplo, está sacada de nuestros amigos de Inescope que estaban por aquí, diciendo, bueno, cuál es el mercado internacional, el mercado nacional, el otro. Empezamos a sacar información externa a la empresa que también necesitamos trillar. Y por último, si el puntero quiere, empezamos a incorporar ahora en la dinámica de todas nuestras empresas la opinión que la gente tiene sobre nuestra marca en las redes sociales. Y todos pretendemos algo así, como que la opinión sobre mi empresa sea favorable y la de los competidores vaya un poquito para abajo. Eso no siempre es así, pero tenemos que conocerlo. El planteamiento que hacemos nosotros desde nuestra óptica de analistas o de expertos en Big Data es el siguiente. Hay que entender el Big Data como un proceso integral. También un poco en la línea de lo que hablaban los compañeros del mes anterior de que es simplificar algunos de los conceptos. Antes el cloud, ahora el Big Data. Big Data, al fin y al cabo, lo que pretende es, de alguna manera, aunar, aglutinar en un proceso común lo que siempre ha sido una cadena lógica de recopilar la información. Hay expertos en la sala que hoy han trabajado durante muchísimos años en la parte de recopilar y de integrar toda esa información a partir de Data Warehouse y demás. Esa información luego hay que almacenarla. Hemos visto también soluciones hace poquito del tema del cloud. Esa es la tendencia actual. Pero una vez toda esa información se ha recopilado, integrado y almacenado, viene la fase de analizarla. No se pueden seguir las mismas técnicas para analizar bases de datos normales, vamos a decir, en tamaño, manejables hasta la fecha, que las bases de datos que se generan ahora
en el que empezamos a integrar fuentes de datos de las redes sociales donde se leen opiniones por minuto. Tenemos que empezar entonces a utilizar técnicas, es proceso para ello. En nuestro caso, empleamos técnicas de data mining, pues, que son bastante efectivas para analizar grandes volúmenes de información. Luego, por último, todo este proceso tiene que culminar con la representación de la información. También se ha presentado esta mañana algún caso por parte de mi amigo Héctor de cómo llevar todo esto a las tabletas y a los móviles. El puntero se me resiste algo después, por favor. Vale. El esquema del proceso, entonces, del estudio que hemos hecho es empezar utilizando un API para la recopilación de los datos de la red de Twitter, y esos datos pasan a un proceso de análisis que hemos realizado utilizando nuestra propia herramienta de análisis de la empresa, de Codus. Es una herramienta que, validándote en la web con el correspondiente usuario y contraseña, pues permite hacer análisis de datos masivos a partir de los datos subidos ahí y generar una serie de salidas gráficas, pues, a modo de ejemplo, unas que tienen ahí en pantalla, para mostrar reglas de asociación, clasificación, tendencias y demás, y realizar análisis tanto descriptivos como predictivos. Bueno, vale, por favor, porque bien, para entrar un poquitín más en detalles sobre los análisis que se han realizado, en este caso en concreto, para los datos obtenidos de Twitter, continúa mi compañero Agustín, que es el experto en tema de redes sociales. Bueno, buenos días. Continúo yo con la presentación a modo Pimpinela, que es la chica. Bueno, la parte de los análisis realizados contra la API de Twitter. Lo fundamental en el caso que nos ocupa es examinar diferentes parámetros dentro de la red. Esos diferentes parámetros comportan un exceso de información, como decía hace un momento, ¿vale? Tenemos exceso de información en followers, en friends, preferencias, los llamados influencers, intereses, favoritos, menciones, y nos centramos en tres en concreto: las procedencias de cada uno de posibles volcadores de información, si estos son influenciadores y cómo vierten en la red toda esa información, y los intereses. Un estudio detallado de los followers propios de nuestro cliente y de la competencia incluía este análisis de procedencia, basado en los algoritmos última generación, que, basado en el perfil que tiene tanto el cliente como la competencia y sus followers en la red, extraer de toda esa cadena de texto la procedencia. Los algoritmos que examinan la procedencia a través del idioma, ¿vale? Comparándolo con algo tan poco usual como es la Carta de Derechos Humanos. La Carta de Derechos Humanos la tenemos en más de 300 idiomas, y contra eso podemos comparar la procedencia mediante texto. La segunda era una búsqueda de tweets. En el caso que nos ocupó, en el pasado, llegamos a examinar más de 500.000 de tweets, que no es moco de pavo, no es poco. Y en concreto buscábamos unas palabras clave. Por ejemplo, el último modelo, si es nuevo, si no, si se trataba de sandalias, de cintas, y determinados parámetros que el cliente quería buscar. Y eso lo llevamos a cruzar tanto con followers de cuenta propia y ajena y friends de la misma, y extraíamos palabras, nubes de palabras, ¿vale? Nubes de palabras. Bueno, esta nube de palabras el cliente sí que nos ha permitido traer. ¿Vale? De ahí las hacíamos coincidir con cada uno de los tanto las tres categorías que teníamos, la de color verde, color rojo y color amarillo, followers friend, que siguen a las dos, que solo siguen a una, que siguen a la competencia, y emitíamos determinados parámetros. Y por último, en tercer lugar, una comparación mediante marcas y modelos. Bueno, por expreso deseo del cliente, este sí que no quería que lo hiciésemos llegar. Entonces, lo que he volcado aquí es algo similar, ¿vale? Algo similar, en la que serían, en lugar de dos clientes,
propio y la competencia y dos modelos. He volcado aquí lo que se puede encontrar en la red en función de las diferentes compañías de teléfono que tenemos en España, el móvil. Orange, Movistar, Vodafone y Yoigo. Y así poder encontrar cuál de ellas será más activa y compararla con las otras tres. Así podemos ver que para la compañía Yoigo, en nuestro caso, en nuestro cliente, para el cliente tal, marca o modelo tal, pues encontramos una mayor aparición de mensajes en la red. Y llegar después a cruzarlo con la autoría de dichos tweets. ¿De acuerdo? Y ahora sí, por último, una dirección de posibles influenciadores en la red. Gente muy conocida, muy famosa en la red. Todos sabemos que en Twitter una de las personas más famosas y más leídas es el famoso follonero, ¿no? Pero tiene muchísimos seguidores, ¿vale? Y cualquier cosa que escribe es súper retuiteada y súper seguida y súper aclamada, ¿no? Entonces, a nuestro cliente le interesaba ver cuáles de sus seguidores y cuáles de los seguidores de la competencia eran muy virulentos en la red, muy virulentos en número de seguidores a su vez y el promedio de tweets que emitía al día. Bueno, en un pequeño gráfico de cada uno de estos puntos eran los seguidores de la competencia de nuestro cliente, todos y cada uno de estos puntos, repito, unos 7.000 y pico, ¿vale? Y dentro de esos, a su vez, tenemos en el eje X el número de seguidores que tiene a su vez cada uno de estos, aquí el número de friends, ¿vale? Bueno, para poder ver algo he cortado un poquito la gráfica porque llegaba hasta más de 600.000 seguidores a uno de ellos, que no es poco. Y el número promedio de tweets en el volumen de la publicidad. Bueno, pues consideró nuestro cliente que un influenciador en la red para su marca y modelo podría ser un seguidor que tuviese a su vez más de 5.000 seguidores, es decir, alguien que cuando publica algo tiene un alcance de más de 5.000 usuarios en la red y además publica una media de más de 5 tweets diarios. Es decir, publica y al menos publica más de 5 diarios. Bueno, por último, lo que llegamos a analizar es, en el verano de 2014, la campaña anterior, es que le proporcionó a nuestro cliente un nivel de ventas un 7,5% inferior al estimado al inicio. Y quería saber por qué había pasado eso. Es que me he encontrado que yo iba a tener un nivel de ventas X y me he encontrado con un 7,5% menos de lo que yo esperaba. ¿Cuál es el motivo? Bueno, examinando todo lo que se ha vertido en la red sobre la marca y modelo y la marca y modelo de mi competencia, pude llegar a ver que la competencia tuvo mucho más éxito. Tuvo más éxito y empezó a dar explicaciones de por qué había sucedido eso. Bueno, tras el análisis y conociendo las palabras clave y más seguidas en la campaña, el cliente ha diseñado ya determinados cambios para la próxima campaña con el objeto de aumentar esas ventas, ¿vale? Y, bueno, ahora mismo se ha marcado un margen entre un 4 y un 6% superior. Bueno, le hemos lanzado tres propuestas de análisis inmediato, que es incorporar un análisis de sentimientos, ¿vale? Determinados adjetivos en la red, cómo se pueden llevar a un terreno a otro, alegría, tristeza, furia, ira, sorpresa, ¿de acuerdo? Eso sí, disponiendo de unos diccionarios adecuados, muchas veces es la base de todo análisis. Evolucionar en un análisis más que del tipo descriptivo, que es el que se le ha trabajado, a uno de tipo predictivo, de llegar a clasificarlo de manera predictiva. Y por último, emitirle estos KPIs en forma de word cloud y de otros formatos, ¿vale? En modo gráfico, en su tableta o en su móvil de manera diaria, llevando todas las mañanas y viendo y pudiendo ver el día anterior y comparando de manera constante y viendo la evolución de qué es lo que está sucediendo
y así pudiéndose llegar a hacer una idea de lo que pasará con sus volumen de ventas a seguridad. Gracias por la atención y por cualquier pregunta que quieran. Dejamos las preguntas para el final, por si alguien quiere, y pasamos de alguna forma a que César Carrión, responsable de AICU, en desarrollo de producto, nos hable de un poco de la oferta que nos tiene preparada, ¿no? Es el tema de que la previsualización en 3D nos da oportunidades para que las empresas hagamos unas aproximaciones más cerca del mercado. Sí. Muy buenas a todos, gracias a Clave, gracias al colegio, gracias a vosotros por tener la paciencia de esperaros a la última hora. Bueno, la intención de la última ponencia es un poco comentar todo lo que correctamente nos han indicado. Bueno, nuestro objetivo, en principio, bueno, AICU es el Instituto de Juguete, pero bueno, dejamos un poquito una introducción muy pequeñita, porque para no terminar mucho. Nosotros, nuestro sector principal es el sector de jugueteros, y hay una industria detrás de ese sector, que es la industria auxiliar, la industria de transformación, de molde, que poco a poco se va moviendo un poco gracias a los chinos. Como tenemos más juguetes chinos, pues el sector tiene que moverse, y nosotros nos movemos un poco con ellos. Bueno, AICU en esa dirección pues ofrece una serie de servicios a las empresas. Dentro de esa parte de servicios, por no perder mucho tiempo, tenemos la parte de desarrollo del producto y TIC, nuevas tecnologías, y dentro de esa parte pues hay una propuesta de pues, cómo incorporar las tecnologías a las empresas. La parte donde más interesante, o donde después de todo lo que han comentado todos los compañeros que han pasado por aquí, es la forma más fácil es llegar un poco a través del marketing. Ya que el responsable de TIC en la empresa le cuesta un poco esa iniciativa, donde mejor es aplicarlo es si entra por los ojos. Y la forma de que entre por los ojos es aparte del departamento comercial y el marketing. Entonces, en esa línea un poco es la ponencia, explicaros un poquito cuáles son las tendencias y luego, pues, en este caso concreto de la empresa Gaviota, que ya Héctor antes ha comentado de una aplicación, en este caso, como Gaviota Silva aplicó una herramienta como marketing. Entonces, empezamos un poquito. La necesidad. Si nos fijamos en las tendencias, Chetan Sharma es una consultora americana que analiza bastante el tema de datos. Y si nos fijamos en esa gráfica, partiendo del punto más abajo, que es un poco pues, los contratos de ancho de banda, de conexiones de internet o líneas de teléfono fijas, vamos subiendo a contrataciones de móviles. Nos fijamos que el top, el número uno, el que más contrataciones tiene, si os fijáis pone población en billones. Los billones en americanos no son los mismos que billones en Europa. Un billón americano es 1.000 millones, mientras que un billón en Europa son 1 millón de billones, ¿de acuerdo? Entonces, cuando habla ahí de población en billones, se refiere a que hay 6.000 millones de contrataciones de líneas móviles, y incluso por encima de las contrataciones de luz y de agua, que son la número 2 y la número 3. Es decir, que hay más líneas de teléfono que contrataciones de luz y agua. La empresa debe ser consciente en todo momento que el marketing móvil es la pieza que lo mueve hoy en día. De hecho, el estudio es americano, obviamente, pero es extrapolable a España totalmente. Y es que hoy en día, nosotros mismos en nuestra propia carne lo sabemos, estamos con el móvil, con nuestros hijos, con cualquier familia, ya no a nivel de empresa, sino a nivel particular, pues el 88% de los usuarios de smartphone busca información local, o en 30 a 40 kilómetros de la zona, de cómo ir a comprar, qué buscar, qué dentro. Y además, el 88 o el 86 al final realiza una acción con esa información que ha obtenido. Y eso es importante. Si seguimos un poco analizando esa parte del mercado y la forma en la de los consumidores a la hora de comprar utilizando los smartphones, nos damos cuenta que ese 82% de usuarios realizan búsquedas de productos y que un 24%
un 24% ya compra a través de móvil, no es como antes. Antes la compra online era algo muy complicado, porque si metieran un barco de meter una tienda online hace 15 años, vendía muy poco. Hoy en día ya cada vez está mucho más metido. Y además con el móvil. Un poquito más al detalle, cuando la gente busca, esta es información que provee Google. Claro, Google prácticamente sabemos que es donde casi todo el mundo buscamos. Pues del 100% de las búsquedas, un 40% son búsquedas de información sobre el producto. Un 28% son viajes, un 19% ofertas de empleo y un 12% temas de vivienda, pero un 40% son productos. Es importante ese dato. Y si nos damos cuenta, cuando alguien busca un producto, el 73% de las búsquedas encadenan una segunda acción. Normalmente busca ese producto en la tienda para comprarse. Hay otro tipo de acciones. Si os fijáis, el 63% de esas acciones ocurren en menos de una hora. O sea que es importante que alguien encuentre un producto y que tenga una respuesta rápida de un presupuesto o un precio de ese producto. Si nos damos cuenta, un 51% de esos al final va a buscarlo a la tienda. Pero normalmente hay más cantidad que al final compra directamente por internet. Y luego, un dato más simplemente es el tema de... Estos datos son del 2012, porque son los que están terminados. Imaginaos 2013 con la evolución de los smartphones y ahora 2014 que todavía no han terminado. Es decir, que la tendencia es incrementar. Pues un 78% de la gente busca en el móvil, más que en tablets o incluso en ordenadores fijos. Y realmente el 78 se compra más, realmente el 68 que compra por tablet o el 61 que compra por ordenador fijo. Y las conclusiones un poquito que se pueden extraer, os digo, esto ya es un tema 2012-2013, imaginaros 2014, que todavía no tenemos esa información. Es todavía más importante. Lo más importante es que la industria móvil, como hablamos al principio, va aumentando. Y realmente cada vez hay más penetración. Y en España, en ese caso, es más todavía que en el resto de Europa. España es uno de los usuarios de más ventas de móviles. El otro tema importante es que hoy en día, y yo creo que casi todo el mundo somos conscientes, la gente accede más a Internet por el móvil que realmente por el ordenador fijo. Y de hecho, casi hace 5 años todo el mundo tenía una contratación de línea de ancha banda con Internet y hoy en día mucha gente se da de baja por tenerla en el móvil. O incluso el tema del teléfono fijo. Entonces es importante tender más hacia el marketing móvil, llegar en esa dirección. Bueno, entonces ahí es donde entra un poco la empresa. La empresa en este caso, Gaviota Sigma. Como bien ha comentado antes nuestro compañero Héctor, pues Gaviota es una empresa muy activa y se encarga, en este caso, participa directamente en un mercado de estructuras, persianas y forjas. Entonces, ellos se plantean continuamente innovar y meterse dentro del mercado, cómo mejorar, llegar a sus clientes y como tal, pues se plantea la posibilidad de hacer una herramienta que sea capaz de, in situ, el distribuidor o proveedor sea capaz de tomar una foto, por ejemplo, de una ventana. Inicialmente se planteó como realidad aumentada, poder poner una marca en la ventana y sustituir esa marca por un elemento 3D que fuera revisualizando de alguna forma la posición. Pero al final, por las tendencias y la forma más fácil de trabajar, pues se decidió que fuera una herramienta que partía de una fotografía. Entonces, la herramienta en sí lo que hace es, tomas una foto en las instalaciones del usuario y a partir de ahí, pues, montas un elemento, una estructura que la herramienta tiene, ya puede ser una persiana, puede ser una forja, puede ser un elemento de jardín, cambias colores de toldo, cambias color de estructura y una vez que ya está posicionado, tienes las medidas, pues automáticamente genera un presupuesto que puede enviar directamente a Gaviota. Es decir, en el mismo instante, prácticamente el distribuidor, proveedor o instalador es capaz de facilitar un presupuesto a la empresa o al usuario final, en este caso, que es el interesado. Bueno, la aplicación tiene un poco esta pinta y la mejor forma de explicarlo, yo había creado un vídeo de un par de minutos que fuera una forma más fácil de que lo entendierais. Al final es lo que digo, se toma una fotografía, se selecciona un elemento de los que ellos tienen como producto, se cambian los colores, medidas y lonas y una vez que ya está posicionado, pues simplemente se genera un pedido. La aplicación se ha desarrollado para Android y iOS y luego comento un poquito las primeras conclusiones que tienen del uso de la herramienta. Lo que digo, la forma más fácil yo creo que es llegar siempre al departamento comercial, más que al de TIC, en esa dirección. Bueno,
La herramienta, disculpad si se ven ciertos cortes porque hemos grabado un poco sobre la tablet. Es una herramienta en la cual permite cargar o bien desde una cámara o bien desde la galería de fotos una fotografía. En este caso, pues, es una ventana que se toma. Preferiblemente siempre es con ángulo frontal, pero puede ser en cualquier dirección. Entonces tenemos un selector en el cual inicialmente se centra un poco la fotografía y selecciona aquí a la derecha pues, el tipo de producto. Categoría, pues balcón, jardín, es el tipo de categoría que tiene la empresa en este caso. Y luego familia, el tipo de producto. En este caso, pues la familia aquí prefiere un screener, una tercera. En el momento en el que se selecciona, pues se posiciona y el siguiente paso es fugar la imagen. Un elemento 3D o 2D y medio, 3D, depende de cada elemento. En este caso el screener es un 2D o 2D y medio. Realmente es ese diseño, pues posicionamos la imagen, buscamos los puntos de fuga y preposicionamos ese elemento. Un momentito, a la paciencia, tiene sus propios botones ahí abajo de control, cual al final posiciona ese elemento. Nosotros trabajamos en concreto con los modelos 3D que tenía la empresa y después hicimos un suavizado a baja poligonización para que pudiera cargar de una forma rápida en los dispositivos móviles. Bueno, ya teníamos un poco posicionada este screener, entonces podríamos seleccionar el toldo con el color en concreto que quisiera la empresa, perdón, el usuario final. Seleccionaríamos el color de la estructura. Incluso una de las cosas, un componente interesante que Aviota tiene, es que tienen un estudio realizado de eficiencia energética sobre cada uno de sus productos. Es decir, que se puede predecir un poco cuál será la eficiencia energética, el ahorro de consumo energético utilizando cada uno de sus elementos. Eso también es una herramienta de marketing. Al final, todo es lo que digo es que es más fácil entrar en el departamento de marketing que decir. Entonces, como herramienta, pues dices, si instalas esta persiana o instalas este elemento, pues bajas la temperatura en el interior 2 grados, dependiendo de un factor de cálculo que ellos tienen, una herramienta, y eso nos permite ahorrar tanto consumo de luz o de aire acondicionado, dependiendo del... En este caso se guarda el elemento que se ha determinado, se genera un informe en el cual pues, si necesita motor, si no necesita motor, si necesita elementos que tienen en este caso asociado a cada producto, y a partir de aquí pues se genera directamente ese envío, un correo con el modelo, con sus características y una fotografía de su posicionamiento. Bueno, y más, esa es la herramienta que tienen implementada. Para finalizar, para que sea un poco cortito, para no generar mucho lío. En este caso, la empresa, una vez que se desarrolló la aplicación, lo que digo, tanto para Android como para Apple, se puso descargable de forma gratuita porque su interés principal era que sus distribuidores y cualquier instalador pudiera tener esa herramienta. Organizaron unas jornadas en la empresa bastante serias, en las que se trajeron los comerciales por Italia, de prácticamente todo el mundo. Y lo sorprendente para ellos fue, primero, la gran aceptación de todos los comerciales, les pareció una herramienta que era muy útil. Les ha obligado, bueno, nos ha obligado junto con ellos a desarrollar 5 idiomas en la aplicación y se han planteado el hecho de sacar una herramienta gratuita, muy capada, con muy poca selección de productos y poner la herramienta la que ahora mismo estaba abierta a la venta, porque creen que es una herramienta que les ha gustado tanto que posiblemente pueden hacer negocio incluso con sus propios instaladores. Entonces ahora mismo el planteamiento es, ahora mismo se puede descargar la aplicación, está otra vez sin descarga, pero posiblemente en un mes estará en descarga la versión libre y de pago la versión completa. Porque un poco el departamento ha encontrado una lógica y ha encontrado una nueva fuente de ingresos para ellos. Bueno, poco más. Muchas gracias por la paciencia y estamos aquí preparados. Bueno, lo primero, si alguien tiene alguna pregunta, aprovechamos para contestar. Es para Alejandro Rabasa. Sí. Quería saber qué API habéis usado para Twitter y si habíais visto varias opciones que os habéis decantado por una o la primera que encontráis. Pues derivo tu pregunta a mi compañero Agustín, que es el que la maneja. Vale. Ya no tiene Twitter oficial.
restricciones y límites de tasas de descargas que tienen. Y ahí imagino que habrá una... Que son bastante duras, como sabes. Bueno, Sí, imagino que si pagas puedes hacer más o está capaz igual. no, bueno, hay un libre acceso a cualquiera, a la API de Twitter. Es decir, tú ahora mismo entras a la API de Twitter y tienes libre acceso. Dependiendo de la query que lances, tienes unos límites u otros. Se suele ingresar a 15 minutos. Y luego existe, no está bien dicho una versión de desarrollador, más bien de colaborador, ¿vale? A la que pueden tener acceso de otra, no me gusta decirlo así, de otra manera, de otro modo. Es como un partner de Twitter, ¿vale? Nosotros no hemos llegado a ese nivel. Nosotros accedemos de la misma manera que puede hacer cualquiera. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no tenemos ninguna pregunta, agradecer tanto a César como a Agustín como a Alex el que de alguna forma nos hayan trasladado opciones que van a estar o van a disponer las empresas para utilizarla cada día más, ¿no? Entonces, agradecer que de alguna forma hayáis hecho ese esfuerzo de sintetizar, pero yo creo que es importante que de alguna forma un poco la gente lo conozca. Y yo creo que lo que voy a hacer, porque un poco el último punto es la clausura. Todo lo que empieza, termina. Entonces, lo primero que debo hacer es agradecer a todos los que habéis estado hasta el final, agradecer a todos en general los que han estado por aquí. Esperar que de alguna forma sirva para que pongamos en valor la industria alicantina, las cosas que están saliendo, el que la industria alicantina evolucione incorporando cada día elementos que van saliendo y que serán lo que determina que sean actividades, industrias competitivas en próximos años. Aquí se ha dicho un tema que hay un defecto de jornada de informática e industria aquí en la provincia de Alicante, pues sigue y continúe inquietando a los empresarios y que les marque de alguna forma los nuevos modelos, los nuevos métodos de trabajo que van a tener que de alguna forma utilizar si queremos, y seguro que todos quieren y queremos, continuar dentro de unos años y estando de alguna forma presentes en lo que efectivamente no podemos evitar, y es bueno en esa globalización, en ese estado que nos obliga a una competencia permanente. Por lo tanto, agradeceros el que hayáis estado aquí a vosotros hasta el final y continuamos en contacto pues, en las redes sociales, continuamos en contacto en cada uno de los puntos que podamos buscar modelos de colaboración entre todos. Desde Cloud Informática estamos en este mismo parque empresarial y entendemos que el ir estando junto con vosotros para dar de alguna forma nuevos modelos de colaboración para que la industria alicantina siga funcionando, necesitamos que se siga en ese modelo colaborativo. Gracias a todos y en el próximo año nos emplazamos en estas mismas jornadas.
que son muy grandes y que tienen hiperespecialización en ciertas cosas, pero empresas muy pequeñitas que también son hiperespecialistas en algún tema concreto. Por lo tanto, ese responsable TIC creo que tiene que, de alguna forma, o está de alguna forma evolucionando, moviéndose, a que realmente es el nexo de unión entre lo que es la empresa y las diferentes colaboraciones con los que quiere estar. Incluso cuando hablo de la competencia es con alguien que todavía no sé cómo colaborar con él, porque terminaré teniendo que colaborar con ellos. Entonces, de alguna forma, es un mundo colaborativo. Yo creo que es de alguna forma un poco lo que está apareciendo. Desaparece el responsable TIC que quiere ir con la bata blanca y ser de alguna forma el único sobre el que caiga todo el peso de la organización relacionado con las TIC. Desaparece en muchas ocasiones porque desaparece esa empresa que lo tiene, que no ha sido capaz de tener una visión de colaborar con diferentes entornos que cada vez son tan amplios, lo que es el tema de las TIC, que impide el que una sola persona, un solo departamento, una sola empresa sea capaz de aglutinar. Buenos días. Vamos a ser más que escrupulosos en el tiempo, llevamos toda la mañana. Yo creo que se han tratado temas muy interesantes, pero lo vamos a intentar ajustar más. Si terminamos antes de la 1:30, mejor que a la 1:30. Vamos a intentar ser escrupulosos en el inicio, ¿no? Lo primero que quería es recordaros que lleváis una encuesta en la carpeta para que rellenéis. Creo que hay una oportunidad interesante de que cada uno tengáis después 20.000 euros. Si sale el número que está ahí. A todos los que de alguna forma presenten la encuesta les devolveremos de alguna forma el derecho a participar o estar en esa opción, ¿no? de participar en el concurso este. Entonces, rellenarlo, que no os cuesta nada, porque hay un tema que es importante, que es que consigamos tener el input de lo que os han parecido de alguna forma un poco las diferentes presentaciones, porque puede haber un tema que es importante, que es el tema todo lo que necesitan las empresas. Pero vamos y pasamos a lo que es el tema de la mesa. Empezamos con la utilización del Big Data para sectores como puede ser el mundo del calzado. Al final los datos los vamos teniendo, pero tenemos que conseguir que eso se transforme en información, ¿no? Entonces, Alex Rabasa, con de alguna forma una experiencia de tiempo, nos va a hablar desde Codos Lab, junto con Agustín Pérez, de qué posibilidades podemos tener para sacarle el máximo partido a esos datos que tenemos que ir recopilando cada vez muchísima más información. Creo que se ha multiplicado por 900 en los 2 últimos años la cantidad de datos que tenemos guardado, pero si no tenemos herramientas que sacarle el partido, para poco nos servir, ¿no? Entonces, si empezáis. Para que te escuchen desde fuera. De cara al futuro, ¿no? Y entonces, cuando se habla de esa seguridad del cloud, realmente la estarán viviendo porque se habrá invertido en que realmente, de alguna forma, se incorpore esa tecnología, ¿no? Yo ahí creo que tenemos un reto que tenemos que hacer entre todos. Las empresas que estamos en el día a día trabajando, tenemos que hacer que esos responsables TIC de las empresas que se ha comentado exactamente visualicen que su gran oportunidad es que la empresa evolucione
y de alguna forma su puesto va a depender de que la empresa evolucione y cada vez van a tener más sentido sin ser de alguna forma el elemento que coordine las contraseñas de todo, porque cada vez hay más oportunidades de hacer cosas, pero realmente es colaborando. Nosotros, desde Claveí, un esfuerzo que hacemos es que la gente nos visualice como el departamento TIC de las empresas y que nos visualice como el departamento especializado cuando hay un departamento TIC en las empresas, porque nosotros, aunque seamos 60 y tantas personas trabajando en temas tecnológicos, es decir, colaboramos con muchísimas empresas que pueden estar dando una jornada específica sobre los temas que realmente hayan detectado más interés. Lo primero que hago de alguna forma es presentarme. Soy Julín Garrido, soy director de Claveí Informática, y aprovecho para agradecer también a los que están escuchándonos desde fuera, porque es una jornada que se ha presentado en streaming y afortunadamente sabemos que hay más gente de fuera pendiente de lo que aquí se traslada. Yo creo que es una cosa lógica, ¿no? Que existen nuevas herramientas y que tenemos que estar todos cada vez más acostumbrados a utilizar. Por lo tanto, agradecer pues, a estas personas que están conectadas desde fuera. De los temas que se han trasladado durante toda la mañana, simplemente un comentario, que creo que tenemos la obligación de animar a que las pymes utilicen ese 2 o 3% de lo facturado en mejora de sus infraestructuras tecnológicas, que va a hacer que tengamos realmente pymes preparadas